El invierno de Cincinnati era implacable. Un viento gélido aullaba por las calles vacías, trayendo consigo el olor a asfalto húmedo y a escapes de coches lejanos. Las farolas proyectaban un resplandor frío y azulado sobre las aceras, por donde algunos peatones pasaban apresurados, abrigados para protegerse del aire gélido. El sargento Henry Kessler apenas notó el frío. Apenas llevaba unos días de regreso del despliegue, intentando adaptarse a la vida civil. Pero algo no encajaba. Una inquietud se apoderó de su pecho, un peso inexplicable que le oprimía las costillas. Entonces lo vio. Un perro, un pastor alemán, yacía acurrucado en la acera, cerca de un banco de cemento. Su pelaje estaba enmarañado de tierra, y las costillas sobresalían de su frágil cuerpo. Sus ojos, entreabiertos y vidriosos, no reflejaban luz ni resistencia. Sus piernas se contraían ligeramente, temblando de frío o de agotamiento. La gente pasaba junto a él sin mirarlo 2 veces. Para ellos, era solo otro vagabundo, otra alma olvidada perdida en las grietas de la ciudad. Pero para Henry, lo era todo. Y entonces vio la cicatriz. La cicatriz irregular sobre el ojo derecho. A Henry se le encogió el estómago con tanta fuerza que sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No. No, no puede ser. Pero la cicatriz. Era Faco, el perro que había luchado a su lado. El perro que le había salvado la vida. Su hermano. Y ahora Falco estaba allí. Abandonado, hambriento, moribundo, solo en el frío pavimento. Henry cayó de rodillas. Su respiración se entrecortó, el pulso le martilleaba en los oídos. Intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Los recuerdos volvieron a inundarlo. El rugido ensordecedor de las explosiones. Faco abalanzándose hacia el peligro. La sensación de ese cuerpo poderoso golpeándolo, apartándolo del peligro. Y ahora ese mismo guerrero yacía ante él, destrozado. Faco, soy yo, amigo. Primero, nada. Ninguna reacción. Solo respiraciones lentas y superficiales. Luego, un destello. Un ligero cambio en esos ojos apagados. Una vacilación. Un leve reconocimiento. La cola de Faco, antes tan llena de vida, apenas se movía, como una brasa moribunda intentando volver a la vida. Era débil. Casi nada. Pero para Henry, lo era todo. Entonces una voz interrumpió el momento. ¿Conoces a este perro? Henry se giró bruscamente. Se le nubló la vista. Detrás de él había un hombre mayor, con el pelo blanco despeinado y el largo abrigo negro abotonado hasta arriba para protegerse del frío. Sostenía una correa desgastada en sus frágiles manos, con el rostro marcado por algo que parecía arrepentimiento. Él era mi compañero. La voz de Henry se quebró. Mi hermano en la guerra. El anciano dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, sus ojos se oscurecieron con algo tácito. Entonces necesita saber qué le pasó antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué le pasó a Falco? ¿Quién es este hombre misterioso? ¿Y qué secretos esconde? Henry se ha reunido con su hermano de batalla. Pero lo que está a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Quieres saber qué pasa después? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores, y cada uno de ustedes forma parte de este increíble viaje. Activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de la siguiente parte de esta emotiva historia. Alcancemos este hito juntos. Los dedos de Henry temblaban al extender la mano y rozar suavemente el pelaje enmarañado del cuello de Faco. El perro se estremeció al tacto y dejó escapar un suspiro entrecortado de sus labios agrietados. Esa vacilación destrozó a Henry. Faco nunca antes se había alejado de él. Habían sido compañeros inseparables en la guerra, unidos por la confianza. Pero ahora ese vínculo se había roto, reemplazado por algo que se sentía peligrosamente cercano al miedo. El anciano se removió, carraspeando. Sus ojos brillaron con culpa. Quizás deberías llevártelo, soldado. Su voz era áspera, envejecida, como cuero viejo.
No creo que le quede mucho tiempo. Henry apretó la mandíbula. Su mente era un torbellino. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tenía a Faco? Y sobre todo, ¿cómo demonios había acabado Faco así? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí fuera? La voz de Henry era baja, casi peligrosa. El hombre exhaló, cambiando el peso del cuerpo. No mucho. Tal vez una semana. Pero no había mejorado mucho antes de eso. Los ojos de Henry se alzaron de golpe, afilados como una cuchilla. No había mejorado mucho antes de eso. ¿Quién lo tenía? Su voz era más fría ahora, con el viejo tono militar volviendo a aparecer. El hombre dudó, apartando la mirada. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa, con los nudillos blancos. No te va a gustar la respuesta, hijo. A Henry se le heló la sangre. Faco gimió suavemente, su frágil cuerpo temblaba bajo el toque de Henry. Sus orejas temblaron al oír la voz de su viejo amigo, pero no se movió. Estaba demasiado débil. Henry tragó saliva con dificultad. Dime, exigió. El anciano volvió a exhalar, su aliento era visible en el aire frío. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Los militares lo vendieron. A Henry se le revolvió el estómago. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? La palabra apenas escapó de sus labios. El anciano asintió lentamente. Lo declararon no apto para el servicio después de su última misión. No hubo ceremonia de servicio jubilatorio. No hubo honores. Solo papeleo. Y luego lo vendieron. Como si fuera un equipo sobrante. La visión de Henry se nubló de rabia. Vendieron a Falco. El perro que había arriesgado su vida una y otra vez. El perro que había recibido una bala por él. El ejército al que ambos habían servido. El país por el que ambos habían derramado sangre, lo había desechado como basura. Apretó los puños. Esto no podía ser real. ¿Quién lo compró? Su voz era baja, mortal. El anciano dudó de nuevo y luego suspiró. Una empresa de seguridad privada. Pero no lo trataron bien. Lo obligaron a trabajar demasiado y a pasar hambre. Cuando ya no pudo rendir más, lo abandonaron, igual que hicieron los militares. Henry ya había oído suficiente. Su mejor amigo había sido traicionado por el sistema, por la gente en la que confiaba, por el mismo país por el que luchaban. Y ahora Falco estaba aquí, apenas con vida por ello. Una tormenta rugía en el interior de Henry. Alguien iba a pagar por esto. Henry sentía el cuerpo en llamas. No por el frío, sino por la rabia. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había visto mucha crueldad en sus años de servicio, pero esto era personal. Falco había luchado a su lado, le había salvado la vida incontables veces, y lo habían desechado como si nada. El pulso le latía con fuerza en los oídos al volverse hacia el anciano. Donde la voz de Henry era baja, peligrosa. ¿Dónde lo tuvieron por última vez? El hombre dudó, su rostro curtido se arrugó con una mezcla de culpa y tristeza. Mira, hijo, no sé qué estás pensando, pero ese lugar no es un lugar al que se llega sin más. Se frotó las manos y miró a Faco, que apenas se movió. Y aunque lo hagas, no cambiará lo que ya está hecho. Henry apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. No cambiaría nada. Esa era la excusa que daba la gente cuando tenía demasiado miedo de actuar. Cuando quería olvidar. Dime dónde, exigió. El anciano exhaló larga y lentamente. Sabía que ya no habría forma de detener a Henry. Seguridad de Baldwin en la primera, 275, a las afueras de la ciudad. Su voz era baja, como si casi se arrepintiera de haberlo dicho en voz alta. Henry se aprendió el nombre de memoria. Nunca había oído hablar de ellos, pero no importaba. Eran ellos quienes le habían hecho esto a Faco. Eso era todo lo que necesitaba saber. Un suave gemido atrajo la atención de Henry hacia el suelo. La respiración de Faco era superficial, sus costillas subían y bajaban con visible esfuerzo.
Se estaba desvaneciendo. A Henry se le encogió el pecho. No podía permitirse que la ira lo dominara. Todavía no. Necesito ayuda, murmuró, más para sí mismo que para el anciano. El anciano asintió. Hay una clínica veterinaria a unas cuadras. Pero escucha. Dudó antes de continuar. Tienes que tener cuidado, hijo. Estos hombres no siguen las reglas. ¿Y si se enteran de que vienes? Henry no lo dejó terminar. Entonces aprenderán lo que pasa cuando te metes con la familia de un soldado. Su voz era fría, firme, definitiva. Con manos cuidadosas, Henry levantó a Faco, acunándolo contra su pecho. Esperaba resistencia, pero Faco apenas reaccionó. Estaba demasiado débil. Henry tragó saliva. No era demasiado tarde. No podía ser. Al girarse, su mente ya estaba acelerada. Primero, salva a Faco. Asegúrate de que sobreviva. Pero después de eso, alguien iba a pagar. Las botas de Henry golpeaban el pavimento mojado mientras cargaba a Faco por las frías calles de Cincinnati. Cada paso parecía una batalla contra el tiempo. El perro en sus brazos, antaño guerrero, antaño imparable, ahora se sentía ingrávido, su cuerpo demasiado delgado, demasiado frágil. La respiración de Falco era irregular y trabajosa. Su cabeza reposaba sobre el pecho de Henry, con los ojos apenas abiertos. Se estaba desvaneciendo. Quédate conmigo, amigo. Solo un poco más. La voz de Henry era áspera, casi desesperada. Ya había pasado por un infierno antes. Había visto a hombres exhalar su último aliento en la tierra, había luchado para mantenerlos con vida el tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. Pero esto era diferente. No era un soldado cualquiera. Era Faco. Las palabras del anciano resonaron en su cabeza. Seguridad Baldwin. Un nombre que Henry no olvidaría. No después de lo que habían hecho. Pero la venganza podía esperar. En ese momento, salvar a Falco era lo único que importaba. Entonces, a lo lejos, la esperanza, un letrero de neón rojo titiló contra el cielo oscuro. Clínica veterinaria de urgencias 24 horas. Henry avanzó, ignorando el ardor en los músculos y el hielo en los pulmones. Casi se estrelló contra las puertas de cristal de la clínica, abriéndolas de una patada. Necesito ayuda ya. Una mujer con uniforme azul salió corriendo de detrás del mostrador, con los ojos como platos al contemplar lo que tenía delante. El soldado, de uniforme completo, empapado en sudor, sostenía en brazos a un pastor alemán medio muerto. Dios mío. Llévenlo a la parte de atrás. Ahora. Henry lo siguió mientras dos técnicos veterinarios se apresuraban a tomar a Falco de sus brazos. La repentina pérdida de peso hizo que Henry sintiera un vacío en el pecho. Intentó seguirlo, pero una mano firme le presionó el pecho. Señor, déjenos trabajar. Henry no discutió. Se quedó allí parado, con los puños apretados y la mandíbula apretada, observando cómo Faco cruzaba apresuradamente una puerta doble. Y luego desapareció. El silencio que siguió fue insoportable. Henry sintió que le temblaba la respiración y que su pulso seguía acelerado. Ya había estado en situaciones así antes, esperando saber si un compañero de armas sobreviviría. Pero nada se había sentido tan personal, tan doloroso como esto. Una voz rompió el silencio. ¿Qué le había pasado? Henry se giró. La mujer del uniforme médico estaba a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Su placa de identificación decía, Dra. Lillian Carter. Por un instante, Henry no pudo hablar. Tragó saliva con dificultad, obligándose a encontrar las palabras. Estaba en el ejército. Sirvió conmigo en el extranjero. Pero después de su última misión, lo vendieron. Su voz era tensa y controlada. Quienes se lo llevaron no lo cuidaron. Cuando ya no le servía, lo tiraron. Doctor. Los labios de Carter se apretaron en una fina línea. Había visto animales maltratados antes, pero esto era algo único.
Haremos todo lo posible. Henry asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. No podía quedarse sentado esperando, con la esperanza de que Faako no se quedara atrás en la guerra. Y seguro que no iba a quedarse atrás. Sacó su teléfono con las manos firmes a pesar de la furia que lo ardía por dentro. Era hora de averiguarlo todo sobre Baldwin Security. Henry estaba sentado en la fría y estéril sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. El aire olía a antiséptico y a silenciosa desesperación. Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente y el tic-tac del reloj de pared solo hacía que el tiempo pareciera más lento. Faako estaba allí, luchando, y por primera vez en años, Henry se sintió realmente impotente. Le habían enseñado a reaccionar, a actuar bajo presión, pero ahora solo podía sentarse y esperar. Y lo odiaba. Apretó la mandíbula mientras su mente volvía una y otra vez al mismo nombre, Seguridad Baldwin. Las palabras del anciano aún resonaban en su cabeza. Lo usaron. Luego lo desecharon. Henry sacó su teléfono, con los dedos firmes a pesar de la rabia que lo ardía por dentro. Una búsqueda rápida reveló un sitio web impecable, lleno de lemas patrióticos e imágenes de equipos de seguridad con equipo táctico. Se jactaban de brindar protección de élite a ejecutivos corporativos y clientes de alto perfil. Pero Henry sabía que no era así. Esta no era una empresa de seguridad. Era algo más siniestro. Investigó más a fondo, explorando foros en línea y sitios de vigilancia militar hasta que encontró algo que le heló la sangre. Una publicación oculta. Una advertencia. Baldwin Security ha estado comprando perros K9 retirados del ejército. Los están llevando al límite. Sin atención médica. Sin alimentación adecuada. Cuando los perros se desaniman, los abandonan. Si serviste con un perro, cuídalo, podría estar en peligro. A Henry se le revolvió el estómago. No se trataba solo de Faako. Había otros. Otros héroes de guerra, abandonados como equipo roto, abandonados a su suerte y a su muerte en soledad. Antes de que pudiera procesar el peso de lo que acababa de leer, una puerta se abrió de par en par. La doctora Carter entró en la sala de espera con el rostro impasible mientras se quitaba los guantes. Henry se levantó de golpe de su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. El silencio se extendió entre ellos como un arma cargada. ¿Cómo está? La voz de Henry era aguda, con la urgencia que solo un soldado podría tener. Doctor. Carter suspiró. Está estable por ahora. Henry sintió alivio por un instante, pero luego continuó. Pero su estado es crítico. Está desnutrido, deshidratado y sufre múltiples lesiones sin tratar. ¿Y lo peor? Presenta señales de maltrato. Henry sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Maltrato? No bastaba con que lo hubieran forzado a trabajar demasiado. Lo habían lastimado. El mismo perro que una vez estuvo dispuesto a morir por su dueño había sido golpeado por las manos que se suponía debían protegerlo. Su vista se nubló de ira, pero el Dr. Carter le puso una mano firme en el brazo. Es fuerte, pero necesita tiempo y cuidados. Y, sobre todo, te necesita a ti. Henry tragó saliva con dificultad, mirando más allá de ella, hacia las puertas donde Falco seguía luchando por su vida. Le había fallado una vez al no estar presente cuando se lo llevaron. No volvería a fallarle. Pero en el fondo, tenía una certeza. Esto no había terminado. Baldwin Security pensó que podrían salirse con la suya. Se equivocaron. Esta historia es intensa. ¿Qué harías si descubrieras que una compañía maltrataba a los mismos héroes que sirvieron junto a los soldados? ¿Crees que Henry debería buscar justicia o tomar cartas en el asunto? Comparte tu opinión en los comentarios. Henry estaba afuera de la clínica, su aliento visible en el gélido aire nocturno. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su mente era un campo de batalla. Los recuerdos de Falco en su mejor momento chocaban con la realidad del perro herido que yacía en la mesa del veterinario. Había confiado en el sistema para cuidar de su compañero.
Esa confianza había sido traicionada y ahora alguien tenía que responder por ello. Sus dedos se cernían sobre la pantalla de su teléfono, con el pulso firme a pesar de la furia que lo atormentaba. No iba a dejarlo pasar así como así. Había visto antes a hombres como los que dirigían Baldwin Security, mercenarios a quienes solo les importaba el dinero, que consideraban la lealtad un bien preciado. Revisó contactos que no había usado en años, nombres antiguos de su pasado militar. No estaba solo. Había otros. Hombres que habían servido, que habían luchado, que habían perdido más de lo debido. Hombres que querrían justicia. El sonido de la puerta de la clínica al abrirse tras él lo sacó de sus pensamientos. La doctora Carter salió, ajustándose el abrigo sobre los hombros. Dudó antes de hablar. Ya está durmiendo, pero le costará mucho recuperarse. Henry asintió, pero aún tenía la mandíbula apretada. Él sabía lo que ella decía sin dormir. El cuerpo de Faco había sido sometido a demasiada presión. Incluso si sobrevivía, tal vez nunca volvería a ser el mismo que los militares lo habían entrenado para obedecer, para luchar, para proteger. ¿Pero quién lo había protegido? Nadie. Hasta ahora. El doctor. Carter lo observó atentamente. Sea lo que sea que estés planeando, dijo lentamente, ten cuidado. Esta clase de gente no deja pasar las cosas así como así. Henry exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Yo tampoco. Mientras ella se alejaba, Henry volvió a su teléfono. Su pulgar se cernía sobre un solo nombre. Alguien que podría conseguirle la información que necesitaba. Alguien que aún tenía acceso a los registros militares, a las cadenas de suministro, a las personas que habían hecho sufrir a Falco. Presionó el botón de llamada. La línea sonó. Una vez. 2 veces. Luego una voz al otro lado. Kessler. Ha pasado mucho tiempo. Los ojos de Henry se oscurecieron. Apretó el teléfono con más fuerza. Necesito un favor. Y no me importa cuánto cueste. Henry agarró el teléfono con más fuerza mientras la voz del otro lado dejaba escapar un suspiro lento y cómplice. Luke Calloway. Un nombre que Henry no había mencionado en años. Exoficial de inteligencia, uno de los mejores. Tenía el don de encontrar la verdad donde nadie la quería. Pero había dejado atrás esa vida, desapareciendo en las sombras cuando el sistema se volvió contra él. Henry Nue. Llamarlo era arriesgado, pero ahora mismo, el riesgo no importaba. Faco merecía justicia. Kessler. La voz de Luke era baja, cautelosa. No llamas a alguien como yo a menos que estés en medio de una maldita tormenta. Henry miró hacia atrás a través de las puertas de cristal de la clínica. Faco estaba allí, luchando por su vida. Y afuera, en el mundo real, los hombres que le habían hecho esto seguían libres. Eso no iba a durar mucho más. Respiró hondo, con firmeza pero con determinación. Necesito todo lo que pueda encontrar sobre seguridad Baldwin. Su voz era firme, firme. Cada contrato, cada agente, cada negocio sucio. No me importa si es clasificado. Descúbrelo. Silencio. Una larga pausa al otro lado de la línea. Luke no era tonto. Podía oír la ira contenida en la voz de Henry, y sabía que cuando un soldado hablaba así, significaba guerra. Dios mío. ¿Qué demonios hicieron?, preguntó Luke finalmente. Henry tragó el amargo sabor de la boca, rechinando los dientes al recordar. Falco, en su máxima expresión, de pie junto a él en el campo. El sonido de su ladrido atravesando los disparos. La sensación de su cuerpo chocando contra Henry, salvándolo de una explosión. Y luego la imagen de él ahora delgado, débil, abandonado a morir en las calles como basura. Henry apretó la mandíbula. Se llevaron a mi compañero, dijo con voz de acero. Lo usaron, lo quebraron y luego lo abandonaron cuando ya no era útil. Otro silencio, luego una lenta respiración de Luke. Sabes que si hago esto, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Henry no perdió el control del teléfono.
Ya había tomado su decisión en cuanto vio a Falaco tirado en la acera. No pienso volver atrás, dijo. Estoy terminando esto. Henry estaba sentado en su camioneta, con el motor al ralentí mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El peso de su teléfono en la mano era más pesado de lo habitual. Sabía lo que acababa de poner en marcha. Luke Calloway no era de los que preguntaban dos veces. Una vez que empezara a indagar, la verdad saldría a la luz, estuviera Henry preparado o no. Y la verdad tuvo consecuencias. Sus dedos tamborileaban contra el volante mientras exhalaba lentamente, obligándose a pensar. Había pasado años obedeciendo órdenes, viviendo al pie de la letra. Pero esto era diferente. Esto era personal. Faaco no era solo un perro. Era de la familia, y Baldwin Security lo había tratado como si nada, como un arma desechable. Ese tipo de traición no se ocultaba. No si Henry tuvo algo que ver. Su teléfono vibró y la pantalla se iluminó. Luke. Eso fue rápido. Henry respondió sin dudarlo. Dime que tienes algo. Oh, tengo un montón de cosas. La voz de Luke era tranquila, pero con un tono de respuesta. Y nada de eso es bueno. Hizo una pausa y luego continuó. Baldwin Security no solo compra perros K9 retirados. También gestiona centros de entrenamiento ilegales. Sin supervisión, sin regulaciones. Se llevan a los perros, los dejan exhaustos y, cuando sueltan una carcajada amarga, los venden. Algunos terminan en el mercado negro, a otros los sacrifican y a los que tienen suerte, los abandonan. Como un faco. Henry apretó el teléfono con más fuerza. El pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Quién está detrás? Su voz era tranquila, peligrosa. Luke dudó, y esa vacilación le dijo a Henry todo lo que necesitaba saber. Esto iba más allá de una sola empresa corrupta. Esto no te va a gustar, dijo Luke finalmente. El director ejecutivo de Baldwin, el exteniente coronel militar James Holloway. ¿Te suena? A Henry se le revolvió el estómago. Por supuesto que sí. Holloway había sido comandante en Afganistán, uno de esos tipos de la vieja escuela que veían a los soldados y a los perros como herramientas, no como personas. Había sido despiadado, dispuesto a quemar a hombres y perros por igual si eso significaba completar la misión. Y ahora se estaba beneficiando de los mismos guerreros que antes dirigía. Henry apretó los dientes. Ya no se trataba solo de Faaco. Envíame todo lo que tengas, dijo. Porque este cabrón acaba de entrar en mi lista. Henry se quedó mirando el nombre que brillaba en la pantalla de su teléfono. Teniente Coronel James Holloway. Las cartas eran como una marca que se le clavaba en la mente, reavivando una furia que no había sentido en años. No se trataba solo de un empresario corrupto. Esto era personal. Holloway había sido más que un simple oficial al mando. Había sido el tipo de líder que veía a hombres y perros por igual como herramientas, útiles solo mientras cumplieran con su deber. Cuando se rompían, eran descartados, olvidados, borrados. Henry lo había visto en carne propia, soldados en el extranjero siendo forzados al límite, unidades caninas enviadas a situaciones en las que no estaban destinadas a sobrevivir. Y ahora ese mismo bastardo despiadado había convertido su crueldad en ganancias. Una lenta exhalación dejó los pulmones de Henry controlados, pero impregnados de pura rabia. Al otro lado de la línea, la voz de Luke Calloway rompió el silencio. Holloway no solo está dirigiendo un negocio sucio, Kessler. Hubo una pausa, como si Luke dudara si decir o no lo que venía después. Pero entonces su voz se endureció. Está encubriendo la muerte de estos perros. Y no solo unos pocos. Muchos. Otro silencio, más denso esta vez. Las cifras no cuadran. Los registros oficiales muestran un puñado de perros retirados cada año, pero según lo que conseguí, hay docenas, quizás cientos, que simplemente desaparecen. Henry apretó el teléfono con más fuerza. Desaparecer. La palabra le revolvió el estómago.
Había creído, ingenua y neciamente, que el sistema al que servía se encargaría de Faako, que a todos los perros de servicio militar se les daría la jubilación que merecían. En cambio, Hoyoway había convertido su lealtad en un negocio, exprimiéndolos hasta la última gota de utilidad antes de desechar sus cuerpos destrozados. Henry había visto a hombres destrozados por la guerra, pero esto era algo peor. Esto fue deliberado. Fue un asesinato. Dime que tienes una dirección, dijo Henry, con la voz entrecortada, peligrosamente tranquila. Luke soltó una risita baja y sin humor. Oh, tengo más que eso. Hoyoway no se queda sentado en una oficina dejando que sus hombres hagan el trabajo sucio. Él lo supervisa todo personalmente. Y ahora mismo se encuentra en un complejo privado en Kentucky, a las afueras de Lexington. Sin registros oficiales ni supervisión gubernamental. Solo un centro de entrenamiento fuertemente vigilado donde nadie hace preguntas. Hubo una breve pausa antes de que Luke añadiera, ¿y Kessler? Está allí esta noche. El pulso de Henry retumbaba en sus oídos. Esto era todo. El nombre, la ubicación. El responsable. Hoyoway creía que era intocable, que nadie lo buscaría, que a nadie le importaría. Se equivocaba. La voz de Henry era firme, letal, definitiva. Envíame todo lo que tengas. Henry conducía en silencio, el brillo de su tablero proyectaba sombras nítidas sobre su rostro. La carretera se extendía interminablemente, oscura y desierta, y conducía directamente al corazón de Kentucky. Directo a Hoyoway. Sus dedos se flexionaron alrededor del volante, con los músculos tensos. La mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro más cerca de la justicia. No es la que se encuentra en los tribunales. No es la que se describe en los informes. Justicia de verdad. Los hombres amables como Hoyoway nunca lo vieron venir. La información de Luke había sido exhaustiva. Las instalaciones no eran solo un almacén abandonado. Era un complejo de entrenamiento a gran escala, clandestino. Guardias armados, vigilancia, acceso restringido. Estaba diseñado para mantener a la gente fuera. O más probablemente, para guardar secretos. Henry ya había visto lugares como ese en el extranjero. De esos donde sucedían cosas que nunca deberían haber salido a la luz. Donde hombres como Hoyoway operaban sin consecuencias. Pero esta noche sí las habría. El teléfono de Henry vibró en el asiento de al lado. Echó un vistazo a la pantalla. Luke. Presionó el botón del altavoz sin apartar la vista de la carretera. Dime que no estás a punto de hacer una estupidez. La voz de Luke era mitad advertencia, mitad aceptación resignada. Henry exhaló, lenta y controladamente. No era tonto. Su voz era firme. Fría como el hielo. Necesario. Se hizo un silencio entre ellos antes de que Luke suspirara. Mira, saqué más archivos. Hoyoway no trabaja solo. Tiene poderosos patrocinadores y vínculos con el gobierno. Si entras ahí, no solo te estás haciendo enemigos. Estás prendiendo fuego a algo más grande de lo que crees. Las manos de Henry se apretaron alrededor del volante. Eso no cambió nada. No me importa cuán profundo sea esto. Su voz era aguda. Dejó a Faako morir en la calle. Le puso las manos encima a mi compañero. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Eso se acaba esta noche. Otra larga pausa. Finalmente, Luke soltó una risita. Bueno, si vas a la guerra, mejor no lo hagas solo. Apareció un mensaje en la pantalla de Henry. Coordenadas. No solo del complejo, sino de algo más. Un punto de entrada. Un punto débil. Henry sonrió con suficiencia. Luke lo conocía demasiado bien. Lo agradezco. Luke suspiró de nuevo. No dejes que te maten. ¿Y Kessler? Un instante de silencio. Que cuente. Henry colgó la llamada y pisó a fondo el acelerador. El motor rugió mientras el coche avanzaba a toda velocidad.
La cacería había terminado. Era hora de terminar con esto. Basta de correr. No es para Faako. No es para nadie. Si te engancha esta historia y quieres ver cómo termina, dale a me gusta y suscríbete al canal. Realmente ayuda a traer más historias como esta y te asegura que no te pierdas el siguiente capítulo. ¿Qué hará Henry cuando finalmente se enfrente a Hoyowai? ¿Conseguirá justicia para Faako? Comparte tus teorías en los comentarios y activa las notificaciones para ser el primero en ver el dramático desenlace. Próximamente, próximo episodio. Manténganse al tanto.